La historia comienza con la presentación de los que serán nuestros protagonistas: Reigen, el autoproclamado mejor psíquico en todo el mundo, y Shigeo, el asistente que la mayor parte de las veces hace todo el trabajo. Visto desde afuera, es decir, para nosotros como espectadores, es más que obvio que Reigen es un estafador que solo se aprovecha de las habilidades de este. Aún así, estará presente durante todo su crecimiento, ya que es casi imposible hablar de uno sin mencionar al otro. Es básicamente lo que ocurre entre Naruto y Sasuke, o en un mejor ejemplo serían Gon y Killua. Y debo decirlo, aunque por momentos pareciera que se está pasando en la forma de aprovecharse de Shigeo, Arataka representó la brújula moral para él en sus años de formación, aunque esos detalles me gustaría mencionarlos en otro video hablando del sensei. Desde el primer capítulo vemos como Mob accede a todo lo que su sensei le dice. Para el principio de la historia no solía poner límites y solo le quedaba afrontar los momentos de incomodidad como mejor pudiera, intentando pasar desapercibido y sin molestar a nadie, lo cual ya nos habla de una clara falta de confianza en sí mismo. Un claro ejemplo de esto es cuando Arataka obliga a Mob a vestirse de mujer para eliminar un espíritu. Lo último que quisiera hacer sería pasearme vestido así. Que de hecho también en este mismo capítulo se nos confirma que Mob es una persona muy tímida, ya que se cohíbe con facilidad a la más mínima interacción, y a dicha conclusión ni siquiera hay que llegar por sí solo, sino que es el mismo espíritu el que nos lo dice. Y pensar que me derrotó un perdedor como tú, y sé que eres exactamente como yo. Esa forma de ponerte nervioso con las chicas, llevas la vida de un perdedor igual que yo en mi juventud. A pesar de contar con un poder inmenso, a Mob se le podría considerar un adolescente bastante por debajo del promedio. No practica ninguna actividad física, tampoco es muy inteligente o destacado en alguna clase, y no posee ninguna habilidad social. Sus actividades diarias, antes de conocer a Reigen, se limitaban a presentarse en la escuela y luego regresar a casa, pero eso estaría a punto de cambiar. Después de los eventos recientes, Shigeo ya era consciente de la situación en la que se encontraba. Estaba consciente de que vivir una vida sin metas o sueños era básicamente un desperdicio, así que, motivado por declararle su amor a Tsubomi, toma una de las mejores decisiones de su vida: unirse al club de fisicoculturismo. Será un placer unirme al club de fisicoculturismo. ¡Claro! ¡Bienvenido! ¡Gracias! Y estos güeyes te juro que es de las mejores cosas que tiene el anime. Tienen un sentido de pertenencia demasiado fuerte entre ellos y constantemente se encuentran motivando a Shigeo a seguir adelante. Te lo juro que todos deberíamos tener un equipo de fisicoculturismo en nuestras vidas. Y aquí me gustaría hacer una pausa. Creo que nadie como espectador dudará en que este es uno de los primeros pasos significativos para que Shigeo mejore como persona. Muchas veces en la vida no basta con estar consciente de que se está mal, sino que se tiene que avanzar otro peldaño más y hacer lo que está en nuestras manos para cambiarlo. Y aunque la motivación de Shigeo en un inicio probablemente no era la indicada, lo cierto es que más adelante nos demostrará que sus ganas por salir adelante tienen un trasfondo más profundo. Después de una serie de eventos que llevan al secuestro de Shigeo, vemos cómo el equipo de fisicoculturismo llega a su rescate, dando a entender cómo no solo ya consideran a nuestro protagonista como uno de ellos, sino que también están conscientes del enorme esfuerzo que hace por seguirles el ritmo. Traigan a Kageyama. Pero, ¿qué hacen aquí? Parece que estás bien. ¿Nos vamos, Kageyama-kun? Sí. Sigamos ejercitándonos. Y aquí es cuando conocemos a Teruki. Teruki, al igual que Mob, tiene poderes telequinéticos, y lo que pareciera ser una simple pelea entre personajes va más allá de todo eso. Este encuentro representa una lucha de ideales y de filosofías. En esta pelea se nos muestra cuáles son los principios que Mob defiende. Desde el punto de vista de nuestro prota, los poderes no deben ser usados para lastimar a las personas, sino que por el contrario deberían ser una herramienta para el bien. Adicional a este nos indican cómo este ve sus propias habilidades, y de qué manera decidió no depender de ellas para hacer su vida más fácil. Por otro lado, Teruki defiende que son seres superiores a los simples humanos, ya que ellos deberían de mandar por encima de la gente común. Hay idiotas que no lo comprenden a menos que se los digas. Creen que pueden llegar a convertirse en alguien si lo intentan. A Teruki no le molesta para nada usar sus habilidades para lastimar personas y beneficiarse a sí mismo. Lejos de solo ser antónimos en sus ideales, lo son también en sus actitudes. Teruki es alguien que le va bien en la escuela, que tiene confianza en sí mismo y al mismo tiempo tiene habilidades sociales superiores a las de Shigeo. Durante la batalla, ambos intentan convencer al otro de quién tiene la razón. Y aquí debo decir que los escenarios no son nada equilibrados. Para Teruki, las ideas que tiene son basadas en el poder y en base a la vida cómoda que había construido gracias a este. Pero para Mob, sus ideales, lejos de estar bien o mal, lo ayudan a mantener la cordura y a mantenerse cerca del camino del bien. Teruki es el resultado de cómo habría sido Mob si este solo pensara en sí mismo. Y aquí es cuando nos cuentan por qué Mob terminó siendo como es. Un día Shigeo caminaba con su hermano cuando un grupo de personas comenzó a molestarlos. A ser superiores en tamaño y edad, sometieron rápidamente a Ritsu y lastimaron de gravedad a Shigeo.
haciendo que éste perdiera el conocimiento y al mismo tiempo el control de sus poderes. Al despertar de su inconsciencia, Shigeo vio un escenario muy difícil de digerir. Los poderes que hasta ese entonces habían servido para entretener a sus amigos fueron capaces de lastimar a alguien, y aunque sabemos que estos se lo merecían, sembraron en Mob el sentimiento de que vuelva a ocurrir. Y esta es una parte muy triste de la historia. Al notar una relación entre sus sentimientos y sus poderes, nuestro prota decide comenzar a encapsular sus emociones. Durante todo lo que hemos visto en el anime, notamos cómo Shigeo pareciera siempre estar absorto en su mente y distante con respecto a los que lo rodean. Y si se preguntan por qué esto es triste, aquí lo explico. A diferencia de otros protagonistas de anime, donde la ira es el principal potenciador de las habilidades, en Mosaico y más específico en Shigeo lo son las emociones. Lo que quiere decir que si Shigeo tenía un momento de éxtasis por tanta felicidad, o se cohibía por vergüenza, o moría de miedo, sus habilidades actuarían para protegerlo. Durante su vida, Mob tiene momentos de tristeza por los cuales no puede llorar, momentos de ira en los que no puede gritar, y aún más lamentable que esto, momentos de felicidad en los cuales no puede festejar. Con todo ese contexto que acabamos de dar, la escena en la que Mob pierde el control tiene un peso más significativo. A pesar de todos sus esfuerzos, de aislarse del mundo, de descuidar todos y cada uno de los aspectos de su vida, para no perder el control, sus poderes se desatan, reafirmando una vez más la idea que lo había estado calcomiendo en su mente todos estos años. Mob nunca podrá cambiar. Mob se dio cuenta de algo. Él nunca sería capaz de cambiar. No sabía qué hacer con sus emociones. El sentimiento de no poder conquistarse a sí mismo. La tristeza. A pesar de que Teruki lo presionó a niveles inaguantables, Mob no le guarda rencor. Entiende que no todos tienen a alguien que los guíe en el camino del bien y el mal. Alguien que afortunadamente Mob sí tiene. Y ese es Arataka Reigen. ¿Se acuerdan que iniciando el video les dije que por momentos Reigen parece aprovecharse de Mob? Pues bueno, a pesar de todo esto, Reigen siente un afecto genuino por su alumno. Hay una escena después de la pelea en la que intentan estafar a Mob y Reigen llega a su rescate, utilizando sus habilidades de improvisación para sacarlo de ahí, lo cual nos habla de un genuino interés en la integridad de su alumno. Y como estas acciones, vienen muchas más en el futuro. ¿No quieres volver a tu trabajo? ¡Ay, qué dolor! ¡Me rompiste la clavícula! ¡Eso me saldrá caro! Más adelante en la historia, Shigeo enfrenta a los Cicatriz, psíquicos poderosos pertenecientes a la asociación Garra, cuyo objetivo es recolectar a personas con habilidades, para de esta manera utilizarlos en sus filas de dominación. No voy a resumir todo el arco, pero sí voy a recalcar momentos que nos ayudan a entender la relación de Reigen con Shigeo. En el enfrentamiento final contra todos los Cicatriz, vemos cómo Mob había limitado sus poderes para no lastimar de gravedad a las personas. Su misión hasta el momento era solamente rescatar a su hermano. Sin embargo, al verse acorralado, este se plantea desatar todo su poder para salir de la situación, a lo que Reigen se opone. En la pelea con Teruki vimos como Mob no le gusta sentirse como un monstruo o como un arma viviente, y consciente de esto, Reigen le dice que no utilice esos poderes, ya que si libera todo su potencial solo se lastimará a sí mismo. Lo que antes parecía una relación donde el único beneficiado era Reigen, nos muestra una faceta en la que el sensei sirvió de pilar para la mejora de nuestro personaje, y de hecho justo después de esto nos muestran cómo es que comenzó su interacción. Un día, cuando ya no pudo más, Shigeo decide buscar ayuda, y qué mejor ayuda que la de alguien similar a él. En su primer encuentro, Reigen se muestra escéptico hacia lo que el prota le contaba, y le daba consejos genéricos con el único afán de deshacerse de él. A pesar de eso, y como siempre he dicho, no importa lo que Reigen dijo, sino lo que Mob entendió. Lejos de identificar a Reigen como un charlatán, lo vio como alguien que había aprendido a vivir con sus habilidades. El sensei le dijo que sus poderes no lo convertían en un monstruo, que estos solo eran una parte de lo que él era. Cosas como ser bueno en un deporte o ser bueno en matemáticas son solo características de las personas, y que lo único importante era intentar hacer el bien con lo que se tenía y seguir mejorando. Estas palabras resonaron en la cabeza de Shigeo y dieron los primeros cimientos de lo que sería su camino hacia mejorar. Y aunque por momentos Reigen genuinamente sobrecarga a Shigeo de actividades, vale la pena recordar que él también está en un proceso de cambio. Los poderes psíquicos son una característica más. Debes aceptarla como parte de ti y ser siempre positivo. Lo importante es que seas amable. Sé una buena persona. Es todo. A partir de aquí hay varios procesos que inician el proceso de crecimiento de nuestro prota,
Casi todos son como pequeños eventos significativos que dejan una lección que se queda grabada en su mente. Durante las elecciones para presidente decide postularse, ya que esto lo acercaría más a su meta de estar con Tsubomi, acción que no sale nada bien, ya que al momento de estar en el atril se paraliza a pesar de haber ensayado su discurso, una muestra de que a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho, aún no está cerca de la persona en quien se quiere convertir. Después de su fracaso en campaña se le acerca Emi-san, una chica que, como sabemos, había perdido una apuesta y cuyo castigo era salir con Shigeo. Y a pesar de que me gustaría odiarla por lo que hizo, la joven le enseña dos importantes lecciones. Primero que nada le pregunta por qué hizo lo que hizo, cuál era su motivante para postularse como presidente si es que no tenía la determinación de hablar en público. Esto no solo hizo que se cuestionara el por qué se postuló, sino que también se cuestiona por qué eligió mejorar su vida. Lo que en un principio fue una motivante básica como salir con Tsubomi, abrió las puertas para el verdadero motivo. Mob eligió ser mejor porque quería mejorar, no lo hacía por nadie, sino que ya desde hace mucho tiempo lo hacía por sí mismo y por el potencial que sabe que tiene. En segundo lugar, y producto de que alguien rompe la novela que Emi-san estaba escribiendo, aprende que nunca debes avergonzarte de lo que eres ni de tus sueños. Durante las citas con la chica, Mob estaba evadiendo el tema de sus poderes hasta que comprendió que quien era él y en lo que se quería convertir no era motivo de vergüenza, sino de orgullo. Verás, soy un psíquico. Otro de los sucesos que marcó su vida fue la ocasión en la que se veía obligado a eliminar una familia de espíritus, producto de la petición de unos clientes. Durante todo el anime nos muestran a los espíritus como monstruos a los que Shigeo tiene que eliminar. Nunca, o al menos hasta el momento, se había cuestionado tan a fondo las consecuencias de sus actos. Los espíritus que estaba a punto de eliminar contaban con emociones y vínculos similares a los que cualquier persona podía tener. Nos muestran cómo estos, para Mob, no son entes que tienen que ser eliminados, sino que son personas que coexisten en el mismo plano. Básicamente es como quitar una vida. Y si para Mob hasta el momento había sido fácil eliminar maldiciones, ¿qué pasaría si algún día no podía contener sus poderes? O peor aún, ¿qué pasaría si comenzara a tomar decisiones equivocadas? ¿Alguien sería capaz de detenerlo? Pero por otro lado, si decide no eliminarlas, ¿qué consecuencias tendrían para las personas de su entorno? Dichas preguntas tienen una respuesta, y la respuesta es Keiji Mogami. Yo tengo un video hablando de Keiji Mogami y no me gustaría que este video fuera tan repetitivo en cuanto a eso, así que las observaciones serán bastante breves. Antes mencioné que Teruki era el resultado de Mob si es que este hubiese usado sus poderes para beneficio propio. Bueno pues, Mogami es básicamente un panorama general de qué habría pasado si Mob no tendría todas las fuentes de apoyo que tiene. Durante este encuentro, Mogami intenta demostrarle a Mob que sin sus poderes las personas no lo respetarían como lo respetan, que Mob al igual que él está solo a un par de malas decisiones para terminar en el camino del mal. Y si bien los factores en los cuales crecemos afectan bastante nuestra forma de ver el mundo, Shigeo había contado con bases sólidas para sus ideales. A pesar de que Mogami intentó quebrantar los ideales de nuestro prota, este le demuestra que nadie lo sacará del camino que eligió con o sin poderes. Siempre intentaría hacer el bien y que intentaría mejorar sin importar las cosas que lleguen a interponerse. Y a pesar de que la comparativa de lo que vivieron los dos tiene un abismo de diferencia, Mogami entiende el valor que tiene Mob y lo respeta por no doblarse ante las adversidades. Hay un punto de la historia en la que pareciera que todo es cuesta arriba para Shigeo, y me agrada mucho que nos muestren cómo Shigeo mejora poco a poco con cosas muy cotidianas. Nos muestran cómo sus relaciones comenzaron a mejorar a partir de que se permitió a sí mismo probar cosas nuevas. Y una de las acciones que se me hizo un punto de quiebre para su transformación fue el hecho de comenzar a ponerle límites a Reigen. Durante un trabajo, Reigen comenta que sus amigos solo se burlan de él y sobrepasa la paciencia de Mob. Recordemos que muchas veces le pidió amablemente que no lo llamara de la nada, ya que tenía cosas que hacer, y por primera vez en mucho tiempo, Mob antepuso sus intereses por encima del compromiso con Reigen, y esto es bueno. Lejos de tener un compromiso laboral, Shigeo en muchas de las ocasiones hizo a un lado cosas que él quería hacer, o quitó mucho de su tiempo libre debido al compromiso que sentía hacia su sensei. Comprendió que está bien de vez en cuando pensar en él mismo, y reafirmó que probablemente solo debía tomar lo mejor de Reigen en lugar de creer todo tal cual lo decía. No es cierto. Ellos no se burlan de mí. Maestro, ahora ya sé que no todo lo que usted dice es verdad. Otro punto que nos demuestra cómo Shigeo mejoró fue durante la carrera. La meta de Shigeo era quedar entre los 10 primeros, cosa que todos sabíamos era poco realista, pero lo que hay que rescatar es que nunca dejó de intentarlo. Mob había pasado de una motivación banal a una disciplina pura y dura. Verán, una de las lecciones más importantes que nos da Mosaiko es que para mejorar, muchas de las veces no es necesario esperar la motivación,
Shigeo diario entrenaba y cada entrenamiento sufría de una manera muy cabrona. Claro que sería más fácil quedarse en su casa o simplemente mejorar su condición física con sus poderes, pero el hecho de continuar aun cuando no se tienen ganas es lo que nos hace ser mejor como persona. Shigeo no esperó el mejor momento para hacer las cosas, sino que simplemente tomó la decisión y lo hizo. Como dije antes, saber que estás mal no basta para mejorar, tienes que hacerlo, levantarte y buscar la energía para cumplir tus metas, y si ya no te quedan energías para continuar, continúa sin ellas. Estos son el tipo de historias que marcan tu vida. Hunter x Hunter, One Piece, Dragon Ball pueden tener mucho más fandom y mucho más lore, pero la sensación de querer mejorar viendo un personaje ficticio darlo todo por cambiar son sensaciones que pocos animes te generan. Esto es lo que todos queremos ser. Nunca en tu vida conseguirás ser un ninja o un cazador, pero siempre que lo intentes sin parar, lograrás ser un Shigeo. Y a partir de ahora, cuando pienses en el antes y el después de alguien, piensa también en el durante. Esta cara sin ganas de continuar es la cara de un verdadero ganador, la cara de alguien que jamás se rindió y mientras tenga vida jamás lo hará. Y a pesar de que me gustaría decir que este es el prime de Shigeo, todavía falta historia y viene lo más difícil y a la vez lo más hermoso. Antes eras un chico muy reservado, pero ahora tu cara es radiante. ¿Sí? ¿Llamo para que te recojan? No, puedo irme solo, gracias. Durante un ataque propiciado intencionalmente a su familia, Shigeo presencia un escenario que escapaba de todo lo que había experimentado en su vida. El shock de creer que había perdido a sus padres es más de lo que podía controlar. Aún así, gracias a Oyuelo, logró controlarlo. Pero aquí nos preguntamos, ¿será acaso que Shigeo logró contenerse gracias a Oyuelo? ¿O será que su aprendizaje ha llegado a tal punto que le es más fácil mantener el monstruo que lleva dentro bajo control? Me gustaría decir que es un poco de ambas, pero si piensas diferente, deja tu comentario acá abajo. A pesar de que por momentos parece que Mob ya tiene todo dominado, falta una prueba muy dura de atravesar. Y aquí me voy a brincar un tramo de la historia, como la batalla con el jefe de garra o la redención de Oyuelo, porque siento que en lo personal esas historias tienen más que ver con el desarrollo de otros personajes que del propio Shigeo. Así que apuntemos al final y a la conclusión de nuestro prota. Después de un terrible accidente, Shigeo queda gravemente herido por salvar a un niño. Entra en un estado en el que sus poderes son quienes tienen el control de sus acciones. La parte inconsciente que se había apoderado de él cuando era niño, en este momento solo se guiaba por la convicción de llegar con Tsubomi y declararle su amor. Mientras en el exterior se libraba una batalla por detenerlo, en el interior otra pelea estaba a punto de iniciar. Dentro de nuestro prota yacían dos Shigeos. Uno era el que conocíamos al principio, el que era inseguro y que suponía que los poderes eran su única característica por lo cual las personas lo querían. Y el otro es el Shigeo que construyó a través del tiempo, el que enfrentó sus miedos, sus vergüenzas y superó sus límites. En un discurso interno, a pesar de que todos los amigos que tenía hasta el momento intentaron ayudarlo, este se rehúsa a entender que no lo hacían por detener la devastación, sino que lo hacían para ayudar a un amigo. Dejando un poco de lado la analogía de la disonancia cognitiva y el choque de ideas que representa el cambio, lo que pasa en la cabeza de Shigeo es bastante normal. En el proceso de mejora no todo es cuesta arriba. Habrá días en los que te sientas a tope y otros en los que no quieras continuar con esto. Por momentos sentirás que avanzaste y otros tantos sentirás que retrocediste algunos pasos. Aquí nos damos cuenta que la percepción que las personas tenían de Shigeo no es la misma que él tenía de sí mismo. Mientras él pensaba que solo era alguien con poderes, para el equipo de fisicoculturismo era el miembro que más se había esforzado. Para el club de telepatía fue el amigo que los ayudó a salir de su cueva. Un ejemplo y un fiel amigo para Serizawa, un excelente hermano para Ritsu y una formidable motivación para Teruki. Pero solo faltaba alguien. Reigen, arriesgándolo todo por su estudiante, decide confrontarlo y admitir que jamás había sido como él. En la muestra de afecto más genuina que Reigen ha tenido en su vida, se abre con Shigeo y le confiesa lo que representa para él. Al escuchar esto, nuestro protagonista comprende cómo es que lo ve el mundo. De todas las cosas que le dijo su maestro, ninguna tenía que ver con sus poderes, sino que lo apreciaban por la increíble persona que era y el excelente hombre en el que se estaba convirtiendo. Está bien que seas como eres. Ya no me vas a necesitar, Mob. Estarás bien. Acéptate a ti mismo de una vez. Sé que Mob puede hacerlo sin duda alguna. Estoy seguro de eso. Después de ser bateado por Tsubomi, Shigeo hace algo que le costó bastante tiempo conseguir. Por fin consigue llorar. Después de una vida limitando lo que siente, por primera vez en mucho tiempo se permite doblarse ante una emoción. Y aquí es cuando te das cuenta que todo valió la pena. Mosaiko no es un anime de psíquicos o de espíritus, es una historia de crecimiento, de autoconciencia y de mejora. El cómo salimos al mundo y afrontamos las situaciones que nos arroja, aunque a veces nuestro cuerpo y mente nos digan que ya no podemos más. La vida y el éxito no es cuestión de motivación, sino de disciplina. Shigeo Kageyama no se convirtió en el número uno de nada, pero lo que hizo fue mucho más difícil.
aprendió a vivir, aprendió que sus emociones no lo hacían débil y que perder el control por momentos no lo convertía en un monstruo, aprendió que mejorar no significa volverse perfecto, sino aceptarse por completo incluso las partes que están rotas, y eso es algo que todos necesitamos recordar. Reigen, el supuesto estafador, no fue su maestro por sus palabras, sino por su presencia. Estuvo ahí, en lo alto y en lo bajo, sin saber del todo lo que estaba haciendo, pero caminando junto a Mob cuando más lo necesitaba. Fue humano y le dijo lo que nadie más le había dicho con esa claridad: te valoro por quien eres y no por lo que puedes hacer. Mob no es un héroe de fantasía, es un reflejo de nosotros mismos, de lo que podríamos llegar a ser si decidimos enfrentarnos a nuestros miedos, si elegimos avanzar incluso cuando el mundo y nuestra mente nos dice que ya no podemos más. Así que cuando sientas que todo está en tu contra, recuerda esto: no tienes que ser el más fuerte ni el más brillante, solo tienes que seguir adelante, como lo hizo Shigeo y como podemos hacerlo todos.